Llegué antes de lo previsto a la Ceatis a la cena de Nochebuena. Mi nombre es Ernestina. Tengo 64 años. Y hasta hace 3 semanas jamás habría imaginado que mi propio hijo me cerraría la puerta en la cara. El frío de aquella tarde todavía me muerde el recuerdo. Yo estaba allí, de pie en su porche, sosteniendo los regalos que había envuelto con tanto esmero. Había conducido 40 minutos desde mi casa hasta la suya, la de Ricardo, mi único hijo. El tráfico del 24 de diciembre era denso, pero no me importaba. Me ilusionaba la idea de pasar la Navidad con él y con Mariela, su novia desde hacía 2 años. Incluso le había comprado un regalo especial a ella, una pulsera de oro que le vi admirar en una joyería meses atrás. Toqué el timbre con suavidad, esperando oír los pasos familiares de Ricardo. En su lugar, me llegó el eco de una discusión. No distinguía las palabras, pero el tono era afilado, tenso. Sentí una punzada de inquietud. Ricardo nunca que había sido conflictivo, pero algo en él había cambiado desde que estaba con Mariela. La puerta se abrió de golpe. Era mi hijo, pero en su rostro no había sonrisa ni el abrazo cálido que yo esperaba. Sus ojos me miraron con una frialdad que me convirtió en una extraña. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó, sin el menor atisbo de saludo. Mi corazón se encogió. «Ricardo, es Nochebuena. Quedamos en que vendría a las 5 para la cena». Unos pasos resonaron a su espalda y Mariela apareció en el umbral. Enfundada en un vestido rojo de seda, cuya etiqueta probablemente superaba mi alquiler mensual. Su maquillaje era impecable, pero su expresión me heló la sangre. «Cariño, ¿quién es?», preguntó, como si no me conociera, como si no hubiéramos compartido mesa docenas de veces. Ricardo carraspeó. «Es mi madre». «Ah», dijo Mariela esbozando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Ricardo, creí que habíamos hablado de esto». No entendía nada. Busqué en el rostro de mi hijo un rastro del hombre que crié, del niño que corría a mis brazos al volver del trabajo. «Mira, mamá», comenzó Ricardo esquivando mi mirada. «Mariela y yo queremos que esta Navidad sea solo para nosotros. Ya sabes, la familia más cercana». Cada palabra fue un latigazo. «Pero, Ricardo, yo soy tu familia». Mariela dio un paso al frente, posando una mano posesiva sobre el brazo de mi hijo. «Señora Ernestina, tiene que entenderlo. Ricardo y yo estamos construyendo algo nuevo. A veces es importante establecer límites saludables». «Límites saludables». Las palabras sonaron ensayadas, vacías. «Quizá el año que viene, mamá», murmuró él. «Este año necesitamos nuestro espacio». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Había pasado la mañana cocinando su postre favorito, imaginando nuestra velada. «Pero es Navidad», susurré con la voz rota. «Lo siento, mamá». Y con eso cerró la puerta. Me quedé allí, inmóvil. No sé cuánto tiempo. Oía las risas de los vecinos, la música navideña que se filtraba por las ventanas. El mundo entero celebraba, y yo estaba sola en un porche ajeno. Con las piernas temblorosas, volví a mi coche. Dejé los regalos en el asiento trasero y me quedé en silencio, intentando asimilar lo ocurrido. No lloré, solo sentía un vacío inmenso. Conduje de vuelta en un estado de trance. Mi pequeña casa me pareció más solitaria que nunca. Coloqué los regalos bajo el árbol y me preparé una taza de té. Mientras decidía qué hacer con toda la comida
Sonó el teléfono. Era Ricardo. 2 horas después de echarme, me llamaba. Una parte de mí, la más ingenua, esperó una disculpa. ¿Sí? Contesté, con una voz más fría de lo que pretendía. Mamá, necesito las llaves de la casa de la playa, dijo. No era una petición, era una exigencia. ¿Las llaves? Pregunté, confundida. ¿Para qué? Simplemente las necesito, ¿vale? Es importante. Su tono urgente y casi desesperado encendió una alarma en mi interior. La casa de la playa había sido nuestro refugio familiar durante más de 30 años. Ricardo, ¿qué está pasando? No pasa nada. Solo necesito las llaves unos días. ¿Va Mariela contigo? Un silencio tenso. Eso no es asunto tuyo. Su rudeza me abofeteó de nuevo. Este no era mi hijo. Las llaves están en mi llavero, dije finalmente. Si de verdad las necesitas, puedes venir mañana a por ellas. No, mamá. Las necesito esta noche. ¿Esta noche? Ricardo. Es Nochebuena. ¿A qué viene tanta prisa? Solo dámelas, no lo hagas más difícil. Algo dentro de mí se endureció. No, Ricardo. Si quieres las llaves, vendrás mañana y me explicarás para qué las necesitas. Y colgué. Durante las 2 horas siguientes, llamó 12 veces. No contesté. Cada llamada perdida era una confirmación de que algo iba terriblemente mal. Mi hijo, que acababa de repudiarme, ahora me acosaba por una propiedad. Pasé la noche en vela, mirando al techo, preguntándome en qué había fallado. Al amanecer del día de Navidad, tomé una decisión. Si Ricardo quería las llaves con tanta desesperación, yo iba a descubrir por qué. Me vestí, tomé mi juego de llaves de repuesto y conduje hacia la costa. Si mi hijo guardaba secretos, había llegado la hora de sacarlos a la luz. El viaje a la playa, que normalmente era un bálsamo, se convirtió en una tortura. Mis manos temblaban sobre el volante, no de frío, sino de una ansiedad corrosiva. Llegué sobre las 10. La casa, nuestro modesto pero encantador refugio, parecía la misma de siempre. Mi difunto esposo, Carlos, y yo la compramos por $60,000. Ahora valía al menos 5 veces más. Siempre pensé que sería para Ricardo. Al aparcar, noté huellas de neumáticos recientes en la grava. No eran las mías. Abrí la puerta y un olor extraño me recibió. No era el aroma cerrado, sino a producto de limpieza y un sutil perfume de mujer. Mariela. Entré en el salón y el corazón se me detuvo. Los muebles estaban reorganizados. La mesa de centro que Carlos hizo con sus manos, movida. Los cojines perfectamente ahuecados, como en la foto de una revista. Pero el verdadero golpe me esperaba en la mesa del comedor. Había una pila de documentos. Me acerqué, con el pulso desbocado. Eran contratos de alquiler, para mi casa. Con manos temblorosas, leí el primero. Un alquiler de una semana por $2,500. Firmado por Ricardo Mendoza, mi hijo. Había otro. Y otro. Más de 20 contratos, algunos ya cumplidos, otros programados. Mi cabeza daba vueltas. Ricardo estaba ganando más de $10,000 al mes alquilando mi propiedad a mis espaldas. Entonces, vi la siguiente carpeta. Contenía fotografías profesionales de la casa, descripciones detalladas y reseñas falsas de huéspedes. Había convertido nuestro hogar en un negocio.
Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Hola, somos la familia Johnson. Llegamos mañana para nuestra reserva. ¿Podrían enviarnos las instrucciones de check-in? Me dejé caer en una silla. Una familia entera creía que había alquilado legalmente mi casa para sus vacaciones. Seguí revisando. Recibos, contratos con empresas de limpieza. Y entonces, lo peor. Una carpeta titulada Proyecciones financieras. En la última línea de una hoja de cálculo con ingresos proyectados de más de $120,000 anuales, leí la frase que destrozó lo que quedaba de mi corazón. Objetivo: transferir propiedad legal antes del 31 de diciembre para maximizar beneficios fiscales y eliminar dependencia del propietario actual. Yo era el propietario actual. Planeaba robarme mi casa. El teléfono sonó. Era él. Mamá. Estoy aquí, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Dónde están las llaves? Las necesito ya. ¿Para qué las necesitas, Ricardo? Mi voz se quebró ligeramente. He visto que has estado bastante ocupado alquilando mi casa sin mi permiso. Silencio absoluto. Luego, susurros ahogados. Mariela estaba con él. No sé de qué hablas. Mintió. La desfachatez me dolió más que el rechazo. Estoy sentada en la casa de la playa, Ricardo, mirando 20 contratos de alquiler con tu firma. Mamá, puedo explicarlo. Adelante. Es complicado. Mariela tuvo la idea de monetizar la propiedad. La casa no se usaba. Era mi refugio, Ricardo. El lugar donde tu padre y yo creamos nuestros mejores recuerdos. No seas dramática, mamá. Es solo una casa. Solo una casa. Esas 3 palabras me partieron el alma. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Unos 8 meses. 8 meses de mentiras. Hay una familia que llega mañana, Ricardo. Lo sé. Por eso necesitaba las llaves. Para preparar la casa. ¿Y pensabas contármelo? Sí, claro. Con el tiempo. ¿Cuándo? ¿Después de poner la escritura a tu nombre? Otro silencio. Había dado en el clavo. ¿Cómo falsificaste mi firma en los contratos? Pregunté, temiendo la respuesta. Mamá, me diste un poder notarial hace 5 años cuando te operaron. ¿Recuerdas? Lo recordaba. Confié ciegamente en él. Ese poder era para emergencias médicas, Ricardo. Técnicamente, también cubre decisiones sobre propiedades. Técnicamente. Como si nuestra relación fuera un documento legal que pudiera explotar a su antojo. Colgué. El sonido de las olas que tantas veces me había consolado, ahora sonaba a pérdida. Mi hijo no solo me había traicionado, había profanado nuestro lugar más sagrado y planeaba arrebatármelo. Pero en su arrogancia, Ricardo había cometido un error fatal. Había dejado todas las pruebas aquí, creyendo que nunca las encontraría. Y ahora que las tenía, debía decidir qué hacer. Empecé a registrar cada rincón, buscando la verdadera magnitud de su engaño. En el dormitorio principal, dentro del viejo baúl de cedro de mi esposo, encontré algo que detuvo en seco mi corazón. Oculta tras el espejo del tocador, descubrí una pequeña caja fuerte que jamás había visto. La puerta estaba entornada, como si alguien, en su apuro, no hubiera logrado cerrarla del todo. Su interior albergaba algo que me robó el aliento. Eran documentos. Montañas de documentos legales que no se limitaban a la casa de la playa.
Había contratos de alquiler de mi propia casa en la ciudad, el hogar donde había vivido 30 años, donde había criado a Ricardo. Según aquellos papeles, mi casa había sido alquilada cada fin de semana durante los últimos 6 meses, a $250 la noche. Mi propio hogar, convertido en una posada sin que yo lo supiera. Pero la sangría no terminaba ahí. Había documentos sobre mi apartamento de inversión en el centro, el que compré hace una década como un seguro para mi jubilación. Ricardo lo había estado alquilando por $1,800 al mes. Sin embargo, mis extractos bancarios solo reflejaban ingresos de $1,000. Se había embolsado $800 mensuales durante más de un año. El corazón me martilleaba en los oídos. Con manos temblorosas seguí hurgando. Una carpeta con la etiqueta cuentas bancarias me provocó una oleada de náuseas. Dentro, hallé los extractos de una cuenta que no reconocía, pero que estaba a mi nombre. Una cuenta que Ricardo había abierto usando mi información personal y el poder notarial que le había otorgado. Los depósitos eran asombrosos. En solo 8 meses había más de $90,000, producto de los alquileres de mis propiedades. Dinero que nunca había visto, que nunca había autorizado, cuya existencia ignoraba por completo. Y había más. Pólizas de seguros modificadas sin mi consentimiento. Coberturas adicionales que Ricardo había contratado para protegerse de los riesgos de los alquileres comerciales. Facturas de reformas y mejoras en mis propiedades para hacerlas más atractivas. Todo pagado desde esa cuenta secreta. Pero el golpe que verdaderamente me destrozó el alma fue una carpeta con una etiqueta escueta. Plan de transferencia. Dentro, un cronograma detallado describía cómo Ricardo planeaba traspasar todas mis propiedades a su nombre en los siguientes 6 meses. Había consultado a Basistad de abogados especializados en patrimonio de personas mayores. Había investigado las leyes sobre poderes notariales y transferencia de bienes. Había incluso un correo impreso de un bufete que decía: confirmamos que, si la madre muestra signos de deterioro cognitivo o se vuelve dependiente, el proceso de transferencia puede acelerarse significativamente bajo las provisiones de tutela. Me dejé caer en el borde de la cama, leyendo esa frase una y otra vez. Ricardo no solo me estaba despojando de mi dinero y mis bienes, estaba urdiendo un plan para declararme mentalmente incompetente y así acelerar el despojo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Mariela. Señora Ernestina, Ricardo está muy preocupado. No contesta sus llamadas. ¿Está bien? Quizá deberíamos hablar de establecer un plan de cuidados más estructurado para usted. Un plan de cuidados más estructurado. Las palabras me helaron la sangre. Ahora todo encajaba. La insistencia de Mariela en que últimamente parecía un poco olvidadiza. Sus sutiles sugerencias de que necesitaba ayuda con mis finanzas. Rebusqué en la caja fuerte y encontré algo todavía más siniestro. Una carpeta con mi nombre que contenía informes médicos falsificados. Alguien había estado documentando supuestos incidentes de confusión y olvido. Fechas concretas en las que, aparentemente, había olvidado citas, me había perdido conduciendo o había repetido las mismas historias. Nada de eso había ocurrido, pero estaba relatado con tal lujo de detalles, con testimonios de testigos como Mariela y el propio Ricardo, que resultaba espeluznantemente creíble. Estaban construyendo un caso para demostrar que ya no era capaz de gestionar mi propia vida. En el armario encontré mi ordenador portátil,
abandonado allí después de que lo hubieran usado. Al encenderlo, comprobé que mi correo electrónico había sido hackeado. Había mensajes enviados desde mi cuenta que yo jamás escribí, comunicaciones con bancos y empresas de inversión, autorizando transacciones que nunca aprobé. Vi un intercambio de correos con un asesor financiero que no conocía de nada. En ellos, yo expresaba mi preocupación por mi memoria y solicitaba añadir a mi hijo Ricardo como cotitular en todas mis cuentas, para mayor seguridad. El asesor había respondido adjuntando documentos para firmar. Documentos que, por lo visto, ya habían sido devueltos con mi firma falsificada. A medida que leía correo tras correo, la magnitud de la conspiración de Ricardo y Mariela se desplegaba ante mí. No se trataba solo de alquilar mis propiedades. Habían creado un sistema para tomar el control absoluto de mi vida financiera, desviando los ingresos a cuentas secretas y dejándome solo con mi pensión. Mientras tanto, usaban mi poder notarial para alterar mis seguros, mis cuentas e incluso mi testamento. Encontré una copia modificada hacía 4 meses. En esta nueva versión, Ricardo no solo lo heredaba todo, sino que era designado mi tutor legal en caso de que yo fuera declarada incapacitada. Mariela figuraba como tutora suplente. El teléfono sonó. Ricardo, de nuevo. Mamá, estoy muy preocupado. Has estado actuando muy rara últimamente. ¿Rara? Pregunté con una voz sorprendentemente firme, un témpano de calma en medio del huracán que se desataba en mi interior. Sí, olvidadiza, confundida. Mariela y yo hemos estado hablando, y creemos que quizá necesitas más apoyo. ¿Qué clase de apoyo? Bueno, su voz sonaba falsamente protectora. Quizá alguien que te ayude con las finanzas, que se asegure de que tomes tus medicinas, ese tipo de cosas. Medicinas que no necesitaba. Una confusión que jamás había sentido. Ricardo, ¿dónde está el dinero de los alquileres de mis propiedades? Un largo silencio al otro lado. No sé de qué me hablas, mamá. ¿Ves? A esto me refiero. Estás confundida. Estoy mirando los extractos bancarios ahora mismo. $90,000 en 8 meses. Mamá, eso es imposible. A lo mejor estás leyendo papeles viejos o... ¿Te has tomado la medicación para la ansiedad? Yo no tomaba medicación para la ansiedad. Nunca la había necesitado hasta que Ricardo empezó a tratarme como si estuviera perdiendo el juicio. Ricardo, ¿por qué hay un informe médico aquí que dice que olvidé mi cita con el doctor el 15 de octubre? Porque la olvidaste, mamá. Tuve que llamar yo para cambiarla. ¿No te acuerdas? Pero sí me acordaba. Fui a esa cita. Llegué temprano y esperé 45 minutos, porque el médico iba con retraso. ¿Y de dónde has sacado un informe médico sobre mí? Mamá, yo te acompañé a esa cita. El doctor estaba preocupado por tu memoria. Dijo que era normal a tu edad, pero que debíamos estar atentos. Mentira tras mentira tras mentira. Y las decía con tal convicción que, por un instante, me hizo dudar de mis propios recuerdos. Ricardo, quiero que vengas aquí. Ahora mismo. No puedo, mamá. Estoy ocupado. No es una petición. Colgué y me quedé en silencio, rodeada de las pruebas de la traición más fría y calculada que jamás hubiera podido imaginar. Mi hijo no solo me estaba robando, estaba intentando aniquilar mi identidad, mi lucidez, mi autonomía. Pero había cometido un error. Había dejado todas las pruebas aquí, probablemente porque nunca creyó que yo sería lo bastante inteligente
o desconfiada como para buscarlas. Ahora sabía la verdad. La pregunta era, ¿qué iba así a hacer con ella? Pasé la noche en vela en la casa de la playa, organizando meticulosamente cada prueba. Fotografié con el teléfono cada documento, cada extracto, cada correo falso. Y lo guardé todo en carpetas. Si iba que iba a enfrentarme a Ricardo, tenía que estar preparada. A las 7 de la mañana del 26 de diciembre, conduje de vuelta a la ciudad. Durante el trayecto, ensayé mi discurso. ¿Cómo mantendría la calma? ¿Cómo exigiría respuestas? Pero nada podría haberme preparado para lo que sucedió. Llegué a su casa a las 8:30. Su coche estaba aparcado junto al descapotable rosa de Mariela. Llamé a la puerta, pero esta vez no esperé. Usé la llave de emergencias que Ricardo me dio hace años. Los encontré en la cocina, sentados a la mesa del desayuno, con un montón de papeles esparcidos entre ellos. Al verme, se quedaron helados. Mariela recogió los documentos a toda prisa y los metió en una carpeta, pero no antes de que pudiera ver que eran más papeles legales. «Mamá», dijo Ricardo levantándose despacio. «No sabía que venías». «Me imagino que no», respondí, cerrando la puerta a mi espalda. Mariela también se puso en pie, alisándose su peinado impecable. «Señora Ernestina, qué sorpresa tan temprano». Dejé mi bolso sobre la encimera y saqué una de las carpetas que había preparado. «Tenemos que hablar», dije, con una voz más firme de lo que la había sentido en meses. Ricardo y Mariela intercambiaron una mirada cargada de significado, como si hubieran ensayado aquel momento. «Claro, mamá. ¿Quieres un café?» Ricardo hizo ademán de ir hacia la cafetera. «Siéntate». Algo en mi tono hizo que ambos obedecieran al instante. Me senté frente a ellos y abrí la carpeta. $90.000, dije, deslizando los extractos bancarios sobre la mesa. Esa es la cantidad que me has estado robando de los alquileres durante los últimos 8 meses. El color abandonó el rostro de Ricardo. «Mamá, yo puedo explicarlo». «Entonces, explícame esto». Lo interrumpí, dejando caer los documentos del plan de transferencia. Un plan para poner todas mis propiedades a tu nombre. Mariela se aclaró la garganta. «Señora Ernestina, creo que está malinterpretando las cosas». «¿Y esto también lo estoy malinterpretando?» Puse los informes médicos falsos sobre la mesa. Documentos que afirman que estoy perdiendo la memoria, que necesito cuidados especiales. Ricardo palideció. «Mamá, esos documentos son para protegerte». «¿Para protegerme?» Mi voz se elevó, a pesar de mis esfuerzos por mantenerla bajo control. «¿O para robarme todo lo que tengo?» Mariela se inclinó hacia adelante. Su expresión se había vuelto más fría, más calculadora. «Mire, señora Ernestina, entiendo que todo esto le resulte confuso». «No estoy confusa, Mariela. Estoy furiosa». «Pero esa es precisamente la razón por la que necesita ayuda», continuó ella, con un tono condescendiente. «Esas reacciones emocionales exageradas, la paranoia». ¿Paranoia? Me levanté tan bruscamente que la silla se tambaleó. ¿Llamas paranoia a descubrir que mi propio hijo me ha estado estafando sistemáticamente? Ricardo por fin habló, y sus palabras me hirieron más que una bofetada. «Mamá, no es un robo. Es una gestión inteligente de activos. Esas propiedades se estaban desperdiciando». ¿Desperdiciando? Sí, dijo él, ganando una falsa confianza.
La casa de la playa pasaba la mayor parte del tiempo vacía. Tu apartamento tenía inquilinos que pagaban una miseria. Nosotros hemos maximizado su potencial. ¿Nosotros? Repetí. ¿Así que Mariela también forma parte de esto? Mariela sonrió, una sonrisa desprovista de calidez. Ricardo necesitaba a alguien con experiencia en negocios. Yo trabajé en gestión inmobiliaria antes de conocerlo. ¿Trabajaste en gestión inmobiliaria o estafando a ancianos? Su sonrisa se desvaneció. Cuidado con lo que dice. ¿O qué? ¿Añadirás más incidentes falsos a mi historial médico? Ricardo se puso en pie. Mamá, nadie intenta hacerte daño. Intentamos ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Falsificando mi firma en documentos bancarios? Tu poder notarial me autoriza. Para emergencias médicas. Lo corté. No para abrir cuentas secretas. Mariela se reclinó en su silla, estudiándome con una expresión nueva. La máscara de la nuera dulce y preocupada había desaparecido. ¿Sabe qué, señora Ernestina? Quizá es hora de ser sinceros. Por favor, dije cruzándome de brazos. Ilumíname. Usted es una mujer de 64 años, sola, sin un plan de futuro. Ricardo es su único hijo. ¿Quién cree que va a heredar todo esto cuando usted muera? Su crueldad me dejó sin aire por un momento. Entonces, continuó, ¿qué más da si empezamos a gestionar los activos ahora? Al menos así, generan ingresos reales. Para vosotros, repliqué, generan ingresos reales para vosotros. Ricardo se acercó a la ventana, dándome la espalda. Mamá, tú no entiendes las realidades financieras del mundo de hoy. ¿Las realidades financieras? Ricardo, fui contable durante 30 años. Entiendo las finanzas perfectamente. Fuiste contable hace 20 años, terció Mariela. Las cosas han cambiado. No tanto como para que robar sea legal. No es un robo, gritó Ricardo, volviéndose hacia mí. Es planificación de futuro. ¿Acaso piensas vivir para siempre? ¿Crees que estas propiedades se van a cuidar solas? Pienso que son mías hasta el día que me muera, y que tengo derecho a decidir qué hacer con ellas. Mariela soltó una risa amarga. ¿Derechos? ¿Sabe cuáles son sus derechos? Los que nosotros le permitamos tener. La amenaza en su voz era inequívoca. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Ricardo volvió a la mesa, pero no se sentó. Se inclinó sobre mí, y en su rostro vi una expresión que nunca antes le había visto. Era dura, fría, desprovista del amor que yo había conocido toda su vida. Significa, mamá, que si sigues poniéndolo difícil, tomaremos medidas más drásticas. ¿Qué clase de medidas? Mariela respondió. Tenemos una extensa documentación médica sobre su deterioro cognitivo. Tenemos testimonios de personas que han observado su comportamiento errático. Si tenemos que ir a un juzgado para obtener la tutela completa, lo haremos. Esa documentación es falsa. ¿Puede demostrarlo?, preguntó Ricardo. ¿Tiene testigos de que no olvidó esas citas? ¿Puede probar que nunca se confundió con las fechas o que no se perdió conduciendo? El corazón se me encogió al comprender la trampa en la que me habían metido. Llevaban meses, quizá años, construyendo un caso en mi contra, y lo habían hecho con tal astucia que sería casi imposible de rebatir. Además, añadió Mariela, ¿quién le va a creer a usted? Una anciana que vive sola, claramente paranoica con su propia familia. Frente a un hijo preocupado y su prometida,
2 jóvenes profesionales que solo quieren lo mejor para su madre, terminó Ricardo. Se miraron y sonrieron. Una sonrisa fría, cómplice, la sonrisa de 2 depredadores que lo habían planeado todo hasta el último detalle. Entonces, dijo Mariela, ¿qué va a hacer? ¿Coopera con nosotros y conserva un mínimo de independencia? ¿O lo hacemos por las malas? Contemplé a mi hijo, el hombre que yo había criado, a quien había amado incondicionalmente durante 32 años. El niño que se refugiaba en mi cama durante las tormentas, que me traía flores arrancadas del jardín a los 5 años, que lloraba con cada raspón y solo encontraba consuelo en los brazos de su mamá. Ese niño se había desvanecido. En su lugar se erigía un extraño cruel, dispuesto a destruirme para conseguir lo que quería. Una cosa más, dije, manteniéndome firme. ¿Y si no coopero? ¿Y si no podéis demostrar esa supuesta incompetencia? Ricardo y Mariela cruzaron otra de sus miradas cómplices. «Oh, claro que podemos», musitó Mariela, con una suavidad que helaba la sangre. «Porque si es necesario, nos aseguraremos de que haya más incidentes, más confusiones documentadas, más pruebas irrefutables de que necesita cuidados». La amenaza flotaba en el aire, densa y clara. Si no cedía voluntariamente, me fabricarían una demencia a la fuerza. Recogí mis documentos, guardándolos de nuevo en la carpeta. «Necesito tiempo para pensar», dije finalmente. «Por supuesto», contestó Ricardo con un tono falsamente amable. «Pero no demasiado. Tenemos plazos que cumplir». Caminé hacia la puerta con la mente a 1000 por hora. No solo había perdido a mi hijo, había descubierto que era un desconocido peligroso, dispuesto a destrozar mi vida por dinero. Pero mientras salía de aquella casa, una certeza se abrió paso en mi interior. Si querían una guerra, la tendrían. Lo que no sabían era con quién se habían metido. Tras salir de su casa, me quedé 20 minutos sentada en el coche, temblando. No era miedo. Era una rabia tan pura que me ahogaba, una furia incandescente que amenazaba con consumirlo todo. Pero bajo ese fuego, algo más se estaba forjando. Una determinación fría, afilada como el acero, que jamás había sentido. Habían cometido un error fatal. Creyeron que, por ser una mujer mayor, sería fácil de intimidar. Pensaron que, por haber sido una madre confiada y amorosa, sería fácil de manipular. Ignoraban que había pasado 30 años trabajando como contable, navegando sistemas complejos, detectando hasta la más mínima discrepancia y el más sutil de los fraudes. No tenían ni idea de con quién estaban tratando. Durante los 3 días siguientes, me convertí en la mujer que ellos esperaban ver. Les devolví las llamadas, acepté sus condiciones con aparente resignación, e incluso firmé los papeles que deslizaron frente a mí. Pero cada trazo de mi pluma era un movimiento calculado, cada conversación, grabada en secreto, cada documento, fotografiado antes y después. Mientras ellos celebraban mi sumisión, yo construía metódicamente mi fortaleza. El 29 de diciembre, 3 días después de nuestra confrontación, acudí a la cita con James Morrison, un abogado especializado en derecho de la tercera edad que había encontrado tras horas de investigación. Su despacho, en pleno distrito financiero, transpiraba competencia y experiencia. «Señora Mendoza», dijo tras una hora de minucioso estudio, «lo que tengo aquí es un caso de libro de abuso financiero a una persona mayor, pero es de los más sofisticados que he visto en mi carrera.
¿Sofisticados? Su hijo y su novia han estado tejiendo esta red durante al menos un año. Han falsificado informes médicos, creado cuentas bancarias fraudulentas, utilizado su poder notarial de forma ilegal. Han levantado un castillo de documentación que apunta a una supuesta incompetencia. Es una estrategia brillante, en su perversidad. ¿Brillante? Mi voz se endureció. Perdone, no era un cumplido. Lo que quiero decir es que sería difícil combatirlo en un tribunal de familia tradicional. Tendríamos que demostrar que cada incidente médico es falso, que usted nunca ha tenido un lapsus de memoria, que sus firmas fueron falsificadas. Pero... James sonrió. Pero cometieron varios errores. Primero, se excedieron en el uso del poder notarial. Segundo, crearon una cuenta bancaria con información falsa. Y tercero, y más importante, han estado operando un negocio, utilizando propiedades que legalmente no son suyas. ¿Y eso qué significa? Significa que podemos cambiar el tablero de juego. No vamos a malgastar tiempo demostrando su competencia. Vamos a demostrar que ellos son delincuentes. Durante las 2 horas siguientes, James y yo trazamos una estrategia tan silenciosa como letal. No iríamos a un juicio de familia. No discutiríamos sobre mi salud mental. Íbamos a tratarlos como lo que eran. Criminales culpables de fraude bancario, suplantación de identidad y gestión de un negocio ilegal. ¿Cuánto tiempo necesita para reunir más pruebas?, me preguntó James. 1 semana. Perfecto. Mientras tanto, contactaré con unos colegas del Departamento de Delitos Financieros. Lo que han hecho no es solo un asunto civil, es penal. Esa noche, di comienzo a la fase más peligrosa de mi plan. Necesitaba más pruebas, y para obtenerlas, tenía que hacerles creer que me había rendido por completo. Llamé a Ricardo. «Mamá». Su voz sonaba aliviada. «Me alegro de que llames. Mariela y yo estábamos preocupados. He estado pensando en lo que dijisteis. Mentí, forzando cada sílaba para que sonara hueca, agotada. Era una actuación, y de ella dependía todo. Quizás tengáis razón. Tal vez necesito ayuda». Hubo un silencio al otro lado. Luego, ¿de verdad? Estoy cansada de luchar, Ricardo. Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad entre nosotros. Casi pude oír su sonrisa de triunfo a través del teléfono. Eso es maravilloso, mamá. Sabía que acabarías por entenderlo. Pero si voy a confiaros mis finanzas, necesito comprenderlo todo. Por supuesto. ¿Qué quieres saber? Todo. Cada cuenta, cada contrato, cada documento. Quiero entender cómo lo habéis gestionado. Ricardo estaba tan eufórico con mi aparente capitulación que aceptó mostrármelo todo. Quedamos al día siguiente en la oficina que habían alquilado para sus operaciones de alquiler. Estaba en un edificio comercial a las afueras. Al llegar, me sorprendió el aspecto profesional del lugar. Ordenadores de última generación, software de gestión de propiedades e incluso 2 empleados a media jornada. Todo pagado con mi dinero, claro. Mariela me recibió con una sonrisa radiante que no le llegaba a los ojos. «Señora Ernestina, qué alegría verla con una actitud más positiva. Solo quiero entender», respondí manteniendo mi tono sumiso. Durante las siguientes 3 horas me lo explicaron todo. Cada cuenta, cada sistema, cada plan de futuro. Era una presentación corporativa. El producto estrella. Mi propia vida,
empaquetada y monetizada sin mi permiso. Habían convertido mis 3 propiedades en un negocio que generaba más de $150.000 al año. ¿Ves?, dijo Ricardo, señalando los números en la pantalla. En 5 años, esto habrá generado lo suficiente para comprar 2 propiedades más. Estamos construyendo un imperio inmobiliario. Mamá, un imperio sobre los cimientos de mi vida, sin mi consentimiento. Pero yo sonreí y asentí, mientras el teléfono, escondido en mi bolso, grababa cada palabra. Es impresionante, dije. Realmente lo habéis pensado todo. Hay que ser inteligentes, añadió Mariela. Si no maximizamos el potencial ahora, perdemos la oportunidad. Entiendo. ¿Y yo? ¿Dónde voy a vivir mientras mis propiedades están alquiladas? Intercambiaron una mirada. Hemos estado buscando el lugar perfecto para ti, dijo Mariela. Una comunidad para mayores con todos los servicios. Cuidado médico, comidas, actividades. ¿Una residencia de ancianos? No una residencia. Se apresuró a corregir Ricardo. Un complejo de vida asistida. Precioso, muy cómodo. Y con el dinero que estamos generando, podemos pagarlo sin problemas. Por supuesto que podían. Usarían mi propio dinero para encerrarme en una institución mientras ellos vivían como reyes. ¿Cuándo? La transición podría ser gradual, dijo Mariela. Durante los próximos 6 meses. Mientras, puedes quedarte en el apartamento los días que no esté alquilado. ¿Y si no me gusta? Otra mirada entre ellos. Mamá, dijo Ricardo, y su tono se tornó ligeramente amenazante. Una vez que hagas la transición, será permanente. Los contratos que firmaste esta semana nos dan autoridad total sobre tus decisiones de vivienda. Ahí estaba, la confirmación final. Nunca habían planeado darme a elegir. Entiendo, dije suavemente. Esa noche, le llevé las nuevas pruebas a James Morrison. Tenía grabaciones de audio, fotos de documentos, copias de contratos fraudulentos y, lo más importante, sus propias confesiones grabadas. Esto es más que suficiente, dijo James. Podemos proceder de inmediato. ¿Qué va a pasar ahora? Primero, congelaremos todas las cuentas que crearon con su información. Segundo, cancelaremos todos los contratos de alquiler. Tercero, transferiremos las propiedades a un fideicomiso protegido que solo usted podrá controlar. ¿Y Ricardo y Mariela? Se enfrentarán a cargos penales por fraude bancario, suplantación de identidad y gestión de un negocio ilegal. Se enfrentan a una pena de hasta 10 años de prisión. Una parte de mí, la que aún recordaba al niño que crié, sintió una punzada de dolor. Pero enseguida recordé las amenazas, la crueldad, el modo en que habían planeado robarme no solo mi dinero, sino mi libertad. Adelante, dije. El 1 de enero, mientras ellos probablemente celebraban su éxito, se presentaron los documentos legales. El día 2, todas las cuentas fraudulentas estaban congeladas. El día 3, todos los huéspedes que habían alquilado mis propiedades para Año Nuevo fueron informados de que sus reservas se cancelaban por fraude. Y yo me senté en mi casa, la misma que planeaban quitarme, a esperar que sonara el teléfono. No tuve que esperar mucho. Sonó a las 6:43 de la mañana del 3 de enero. ¿Mamá? La voz de Ricardo estaba cargada de pánico. ¿Qué demonios está pasando? Todas nuestras cuentas están congeladas. Me serví una taza de café, saboreando el momento.
Buenos días, Ricardo. No me vengas con buenos días. Mariela está histérica. Tenemos huéspedes llegando hoy y no podemos acceder a ninguna propiedad. Han cambiado las cerraduras. Qué extraño, dije, y mi voz era la calma en el ojo del huracán. Mamá, deja de fingir. ¿Qué has hecho? He recuperado lo que es mío. Un largo silencio. No puedes hacer esto. Tenemos contratos legales. Contratos fraudulentos, corregí, firmados abusando ilegalmente de un poder notarial. Mamá, podemos arreglarlo, no tienes por qué. Ya lo he arreglado, Ricardo. Oí a Mariela gritar de fondo, algo sobre abogados y demandas. Escucha, dijo Ricardo, ahora suplicante. Sé que cometimos errores, pero somos familia. Podemos solucionarlo. Somos familia, repetí. ¿Eso es lo que somos? Porque cuando me cerraste la puerta en la cara en Navidad, no me sentí como tu familia. Cuando me amenazaste con declararme incompetente, tampoco. Eso fue porque estábamos estresados. Los negocios son complicados, mamá. Estoy de acuerdo. Los negocios son complicados, asentí. Especialmente cuando son ilegales. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que usar mi identidad para abrir cuentas bancarias es suplantación de identidad. Gestionar alquileres con propiedades ajenas es fraude. Y falsificar informes médicos es falsificación de documentos. Otro silencio. Cuando Ricardo volvió a hablar, su voz era distinta, más dura. Mamá, no sabes dónde te estás metiendo. Si nos hundes, te hundiremos contigo. Tenemos documentación sobre tu incompetencia. ¿Te refieres a la documentación falsificada? Pregunté. Mi abogado, James Morrison, dice que eso también es un delito. ¿Abogado? Sí, Ricardo. Resulta que una mujer de 64 años también puede contratar abogados, investigadores privados y contables forenses. La línea enmudeció. Me subestimasteis, continué. Pensasteis que por haber sido una madre amorosa, sería una víctima fácil. Pero olvidasteis que también fui una profesional de éxito durante 30 años. Mariela dice que podemos luchar, masculló, pero su voz ya no sonaba convincente. Por favor, hacedlo, le animé. Será entretenido ver cómo le explicáis a un juez vuestro negocio ilegal. La falsificación de documentos y las amenazas a una persona mayor. Y colgué. Una hora después, llamó Mariela. Su voz era veneno puro. Esto no va a quedar así, vieja estúpida. Probablemente no, convine. Los cargos penales suelen tardar en procesarse. ¿Cargos penales? Oh, ¿no te lo ha dicho Ricardo? El fiscal del distrito está muy interesado en vuestra pequeña empresa. Por lo visto, el abuso financiero a personas mayores es una de sus prioridades. Pude oír su respiración agitada. No sabe lo que ha hecho. Siseó. Lo hemos invertido todo en esto. Tenemos deudas, obligaciones. Deudas contraídas con dinero robado, puntualicé. Y obligaciones adquiridas con propiedades que no eran vuestras. Ricardo va a odiarte por esto. Mariela, repliqué con una suavidad gélida. Ricardo ya me odiaba. La única diferencia es que ahora, a mí, ya no me importa. Y volví a colgar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Todas mis propiedades se transfirieron a un fideicomiso que solo yo controlaba.
Las cuentas fraudulentas se cerraron y los fondos volvieron a mí. Y, lo más importante, la investigación penal comenzó oficialmente. Ricardo y Mariela fueron citados a declarar. Sus ordenadores, confiscados. Su oficina, precintada. El 9 de enero, una semana después de mi contraataque, recibí una visita inesperada. Era Ricardo. Su aspecto era terrible. Había adelgazado. Tenía profundas ojeras y la ropa arrugada. Parecía un hombre que no había dormido en días. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta. «Necesito hablar contigo». «¿Dónde está Mariela?» «Se fue». Su voz se quebró ligeramente. «Se marchó ayer, cuando se dio cuenta de que íbamos a enfrentarnos a cargos penales». No sentí ninguna satisfacción. Solo una profunda tristeza por todo lo que mi hijo había perdido, persiguiendo un dinero que nunca fue suyo. «Pasa», le dije. Se sentó en mi sofá, el mismo donde se acurrucaba de niño en las tardes de domingo. Pero aquel niño se había desvanecido para siempre. En su lugar, solo quedaba un hombre roto, ahogado en las consecuencias de sus propias y terribles decisiones. «Lo siento», susurró él. «¿Qué sientes exactamente?» Todo lo que te hicimos, la forma en que te tratamos, las mentiras». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. «No sé en quién me he convertido». Tomé asiento en la silla frente a él, escrutando su rostro, buscando algún rastro del hijo que yo había criado. «¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué lo hiciste?» «No lo sé», murmuró. «Al principio, Mariela solo sugirió que le sacáramos provecho a la casa de la playa, mientras no la usabas. Parecía una idea inofensiva, incluso inteligente. ¿Y después?» «Después. Los números eran demasiado buenos. Estábamos ganando mucho dinero, y ella no dejaba de repetirme que, total, la casa iba a ser mía algún día. ¿Qué más daba empezar un poco antes?» «¿Un poco antes?», repetí, incrédula. Pero todo se complicó. Necesitábamos más papeles, más poder legal sobre tus bienes. Y entonces empezaste a hacer preguntas. Así que decidieron declararme incapacitada. Concluí por él. Asintió con la mirada perdida. «Fue idea de Mariela. Dijo que era la única forma de proteger lo que habíamos construido». «¿Y tú estuviste de acuerdo?» «Yo...» Su voz se rompió en un sollozo ahogado. Estaba tan hundido en aquello que ya no sabía cómo salir. Y ella me convenció de que de verdad necesitabas ayuda, de que lo hacíamos por tu propio bien. Permanecimos en silencio durante un largo rato. Finalmente, alzó la vista, y sus ojos se encontraron con los míos. «¿Puedes perdonarme?». Era la pregunta que había estado esperando y temiendo a la vez, la que me había robado el sueño, noche tras noche. «No lo sé, Ricardo», le respondí con sinceridad. «¿Vas a retirar los cargos?». «No». Su rostro se descompuso. «¿Por qué no?». «Porque si no hay consecuencias, nunca entenderás la gravedad de lo que has hecho. Y la próxima persona mayor que se cruce en tu camino podría no tener la fuerza que yo tuve para defenderse». Asintió lentamente, asimilando mis palabras. «¿Qué va a pasar conmigo?». «No lo sé. Eso ya depende del sistema judicial». «¿Y nosotros? ¿Qué pasará con nuestra relación?». Lo miré, a ese hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi razón de ser durante tantos años. El amor seguía allí, sepultado bajo capas de dolor y traición. Pero la confianza, el respeto, esa facilidad que antes nos unía, todo eso estaba hecho añicos.
Quizás para siempre. Eso tampoco lo sé, dije en voz baja. Quizás con el tiempo. Pero por ahora, necesito que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Se levantó para marcharse, pero se detuvo en el umbral de la puerta. Mamá, ¿puedo preguntarte algo más? ¿Qué? ¿Cuándo lo supiste? ¿Cuándo te diste cuenta de lo que estábamos haciendo? En el instante en que me cerraste la puerta en las narices en Navidad. Respondí. No sabía exactamente qué era, pero supe que el hijo que yo crié jamás me habría tratado de esa manera. Asintió en silencio y se fue. 2 meses después, Ricardo se declaró culpable de varios cargos de fraude financiero. Recibió 3 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario, trabajando precisamente con personas mayores. También tuvo que pagar una multa de $25,000. De Mariela, nunca más se supo. Se la había tragado la tierra. James Morrison me comentó que, probablemente, no era la primera vez que hacía algo así, y supo cuándo huir. En cuanto a mí, por primera vez en mi vida adulta, me descubrí completamente libre. Libre de la expectativa de ser la madre perfecta, la mujer que siempre perdona, la que antepone la familia a todo lo demás. Vendí la casa de la playa. Sus recuerdos estaban demasiado mancillados. Con el dinero viajé por primera vez en décadas. Fui a Europa, a Asia, a lugares que Carlos y yo siempre habíamos soñado con visitar, pero que nunca conocimos por estar siempre ahorrando para el futuro de Ricardo. También modifiqué mi testamento. La mayor parte de mi patrimonio irá a parar a organizaciones benéficas que ayudan a víctimas de abuso a la tercera edad. Ricardo y yo hablamos de vez en cuando. Son conversaciones cuidadosas, casi superficiales. Quizás algún día podamos reconstruir algo, pero será distinto. Será una relación basada en el respeto mutuo, no en la suposición de que el amor de una madre es infinito e incondicional. Porque en medio de esta terrible experiencia, aprendí algo fundamental. El amor puede ser infinito, pero la tolerancia al maltrato jamás debe serlo. Hoy tengo 65 años. Vivo en un precioso apartamento que elegí para mí, y solo para mí. Por primera vez en décadas, cada decisión en mi vida es exclusivamente mía. Es una sensación embriagadora. Y cuando jóvenes como Mariela me miran y asumen que soy una presa fácil por ser mayor, yo solo sonrío. Porque ya no soy la mujer que era. Soy alguien que aprendió que nunca es tarde para defenderse. Nunca es tarde para reclamar tu propia vida y, sobre todo, nunca es tarde para descubrir la verdadera fortaleza que llevas dentro.